ustedes han escuchado que la reactivación económica después de esta crisis debería ser verde y que con ello se podrían generar muchísimos empleos verdes. Nosotros queremos hablarles hoy desde la perspectiva del empleo verde y por qué se convierten en una esperanza en un momento tan coyuntural como este. Me gustaría muchísimo que nos vayamos al origen de este concepto, el cual se dio en septiembre de 2008 con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional, los cuales se unieron y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a dar respuesta a los desafíos del momento? Unos desafíos sociales y ambientales causados, por ejemplo, el social por la desigualdad, la pobreza y el desempleo, y el ambiental por el deterioro en el medio ambiente y el inminente cambio climático. En ese momento estas organizaciones declararon que los empleos verdes eran definitivamente una esperanza para la humanidad para que pudiera responder a dos de los desafíos más importantes del siglo XXI. Parece increíble que un mes más tarde ocurra lo que llamamos la crisis bursátil mundial, que fue una crisis económica de grandes proporciones para ese momento, en donde hubo presiones inflacionarias, déficits fiscales y se perdieron millones y millones de empleos en el mundo, lo cual agudizó esas problemáticas iniciales desde las cuales se originó el concepto de empleo verde. En ese momento, como hoy, se habló de una reactivación económica verde. De hecho, en el 2009, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente lideró la comisión que generó el Global Green New Deal o Nuevo Acuerdo Verde Global, el cual buscaba tres objetivos fundamentales: la recuperación económica, la generación de empleo y mantener los empleos existentes, y finalmente, muy importante, que la economía fuera descarbonizada y se protegiera y preservara el medio ambiente. Después de esto, varios países se unieron y generaron lo que se llamó la Declaratoria de Crecimiento Verde, en donde dijeron, es posible crecer económicamente, pero también respetando y protegiendo el medio ambiente y, obviamente, preservando los recursos para las generaciones futuras. En ese momento, pues también se habla que el crecimiento verde iba a generar una recuperación económica que era la que se esperaba y también generaría empleo. Pero eso planteaba varios retos. Uno de esos retos era cómo incorporar al mercado laboral para que las personas pudieran trabajar por esa economía verde. Y la pregunta fundamental ahí es ¿cuál es esa fuerza laboral que se necesita para que el crecimiento verde se dé? Entonces eso ahí plantea todo un escenario factible para que los empleos verdes se promovieran y fueran fundamentales y determinantes en la post-crisis. Hoy, 12 años después de la crisis del 2008, estamos viviendo de nuevo otra crisis producida por la COVID-19 y de grandes proporciones, y la cual, según el Fondo Monetario Internacional, podría ser la peor de los últimos 90 años. Ya son clarísimos los efectos devastadores que está teniendo esta crisis sobre el empleo, sobre aspectos sociales y económicos, pero tuvimos la oportunidad hace 12 años de emigrar a una transición verde y el deterioro en el medio ambiente nos está mostrando que no lo hicimos correctamente. Entonces esta puede ser la oportunidad de verdad de hacer una reactivación económica verde. De hecho, además tenemos unos compromisos internacionales que cumplir para el 2030 que deberíamos asumirlos con más prioridad y que requieren definitivamente que nos preguntemos si la forma de hacer las cosas tiene que seguir siendo reactiva o si nuestros gobiernos y nuestras sociedades realmente tienen la capacidad de enfrentar una nueva crisis provocada por eventos climáticos recurrentes. Y yo creería que la respuesta es no a esas dos preguntas, pero para eso necesitamos líderes organizacionales y líderes políticos que lideren agendas en sus entornos que promuevan la sostenibilidad, la economía verde, un crecimiento verde. Y entender que a partir de ello esto puede generar muchísimos empleos verdes, empleos decentes. Recordemos que los empleos verdes fueron concebidos como una esperanza para la humanidad y en este momento, sobre todo, ese pensamiento cobra más vigencia. Es importante saber que si los gobiernos del mundo le apuestan a una reactivación económica verde, definitivamente el potencial de generación de empleos verdes es grandísimo y con ello pues estamos hablando también de generar empleos decentes.
Me gustaría muchísimo contarles algunas cosas de los empleos verdes. Por ejemplo, se pueden generar en sectores económicos tanto a escala rural como a escala urbana. Adicionalmente, todo tipo de personas pueden ocupar este tipo de empleos, desde trabajadores que desempeñen las funciones operativas hasta las funciones más especializadas. Por ejemplo, un reciclador en condiciones bien dignas de trabajo versus un doctor en cambio climático. Adicionalmente, es súper importante saber que estos empleos sí estimulan el crecimiento verde y con ello pues también hay evidencia que muestra que pueden reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Además, este tipo de empleos permiten la inclusión laboral de población vulnerable, por ejemplo, mujeres, jóvenes, víctimas de la violencia, excombatientes, migrantes, podríamos hablar de población étnica, población afrodescendiente, todo este tipo de población para la cual es más difícil acceder a los mercados laborales. Por último, es muy importante que siempre que hablemos de empleos verdes lo acompañemos del término transición justa, porque si bien hay una posibilidad muy grande de generar empleos verdes, también hay potencial de pérdidas de empleo de aquellas, por ejemplo, actividades tradicionales que se dejarían de hacer al pasar a una economía verde. Entonces, cuando hablamos de transición justa, lo que buscamos es realmente una reconversión laboral, que las personas tengan también iguales de oportunidades de acceder a este mercado o que por lo menos tengan protección social cuando esto ocurra. Además, hay unas pérdidas asociadas al cambio climático en ciertos empleos, que también es importante que tengamos en cuenta en esta transición justa. Esos empleos, por ejemplo, pueden ser los de un pescador o los que hacen turismo de la naturaleza cerca a una zona costera que puede desaparecer por los efectos del cambio climático. Entonces, es muy importante saber que hay un apellido para los empleos verdes que no podemos desconocer, que es la transición justa. Y más adelante probablemente podríamos ahondar en esto. En este punto es muy importante hablar de aquellas cosas que debemos superar si de verdad queremos que los empleos verdes contribuyan a la recuperación económica que necesitamos. Los empleos verdes se han ido dando de una manera más lenta que los empleos tradicionales. Y en la medida en que eso siga avanzando tan lentamente, pues se limitará su potencial para disminuir las tasas de desempleo o para la inclusión laboral de la población vulnerable. Si de verdad queremos ver los efectos de esos empleos verdes para el crecimiento verde, para el desarrollo sostenible y para una economía verde, definitivamente los debemos priorizar. Crezca la desigualdad y crezca la economía informal, será muy difícil generar trabajo decente. Y esto es un grave problema para los empleos verdes porque no solamente permiten la protección y preservación del medio ambiente, los empleos verdes ante todos tienen que ser empleos decentes. Es muy importante conocer el número de trabajadores y empresas que podrían verse afectados por una transición a una economía verde. Adicionalmente, cuántos de ellos deberían adaptar sus trabajos o sus actividades generadoras de valor al cambio climático. Muchas empresas aún promueven actividades insostenibles porque en el corto plazo les generan mayor rentabilidad. Esto definitivamente no ayuda a la promoción de empleos verdes. Las deficiencias y las diferencias en el desarrollo de competencias laborales para esta economía son un obstáculo determinante para la prosperidad de una economía verde. Si la fuerza laboral no tiene las competencias adecuadas, difícilmente veremos los buenos resultados de una economía verde y sus rendimientos económicos, por lo que es muy importante que superemos estas falencias anticipándonos a esas necesidades futuras. Fortalecer los negocios verdes y promover que los sectores tradicionales migren a modelos de negocios sostenibles que realmente respondan a las presiones sobre cambio climático y medio ambiente. La voluntad
voluntad política y que ésta se vea reflejada en marcos normativos estables, en precios ajustados y no solo eso, también incentivos. Y por último, es muy importante saber que si las organizaciones toman decisiones conscientes de promover e implementar prácticas sostenibles y además las empresas de capital de riesgo saben que el desarrollo bajo en carbono trae oportunidades económicas, esto podría fortalecer aún más los empleos verdes. Después de que pudiste conocer un poco más por qué los empleos verdes son una esperanza en este momento de crisis, queremos invitarte a ti como organización a que sigas empleando verde y a ti como persona a que desarrolles las competencias necesarias para que puedas aspirar a un empleo verde, es decir, un empleo con propósito.